en la vida de cada persona llega el momento cuando se enfrenta uno con una crisis y no sabe cómo resolverlo. A mí me tocó eso hace unos 15 años en el sur de México. Había aterrizado en una pista corta que estaba al lado de la clínica del hospital un día, y estaba todo mojada la pista porque había llovido mucho, y cuando aterricé y con un viento de cruce hice lo posible para frenar, porque con avioneta se frena con los pies, un freno en cada pie, y descubrí que no se podía frenar porque estaba todo mojado y estaba como hielo, y además de eso el viento me estaba llevando de lado contra los árboles y tuve que ir de lado así para no chocarme con los árboles. Y cuando me di cuenta que no iba a poder parar y había un cerco y que esa avioneta se iba a estrellar con ese cerco, Señor, ayúdame. Oré en esos pocos segundos que tenía y el Señor me dio una idea: hazle dar vuelta a la avioneta totalmente para que esté yendo para atrás. Así que le di un poquito con el pie y la avioneta dio la vuelta y empecé a ir para atrás. Y con todos los 300 caballos que tenía ese motor, le di toda potencia y el avión logró pararse a solo 2 metros del cerco. No pasó nada, solamente una palpitación del corazón. Había estado volando por muchos años, pero era la primera vez que me había enfrentado con esa combinación. Uno nunca deja de aprender. Así que cuando unos meses después me vine de una gira de todo el sur con el director de educación, visitando las escuelas, los colegios, llegué al hospital para descubrir que estaba mojada la pista. Decidí no aterrizar. No iba a pasar por eso 2 veces. Ya había aprendido mi lección. Así que fui a la pista alterna, que era una carretera larga cerca del hospital, pero que pasaba muy poco tráfico. Y ahí aterricé y dejamos la avioneta ahí a un lado con el guardia del hospital. Él durmió en la avioneta. El siguiente día amanecí temprano con golpes a la puerta. Capitán, capitán, por favor, venga usted a la avioneta. Está rodeado por soldados y quieren ver los documentos del avión. Sí, con todo gusto. Así que yo decidí invitarlo al profesor, el director de educación, que vaya conmigo. Siempre es bueno, especialmente en México, es bueno ir con un mexicano cuando hay un problema legal. Así que lo llevé al profesor y nos fuimos a ver el problema. Todos los documentos estaban en orden, hasta tenía una carta del presidente de la nación a favor y apoyando el programa aeromédico que había existido ya por 15 años ahí. Hablé con el capitán que estaba allí, revisó los documentos y me dijo: capitán, todo está en orden, no veo ningún problema. Sin embargo, permítame llamar al general para ver qué dice él, pero todo está en orden, la entrada, los permisos, no existe nada irregular aquí. Habían visto la avioneta ahí estacionada y no estaban seguros por qué estaba allí, y como ellos eran nuevos, desconocían la avioneta, entonces ellos habían actuado así como para interrogar el asunto. Mientras yo esperaba la llamada por radio al general, les pregunté al capitán: ¿ustedes cuánto tiempo han estado aquí? Desde anoche. ¿Cenaron? No. ¿Desayunaron? Tampoco. Ah, sí. ¿Seguro tienen bastante hambre? Sí, bastante. Bueno, permíteme un segundo. Llamé al chofer de la camioneta: anda por favor al hospital y me traes 13 desayunos. Como yo estaba trabajando como administrador del hospital y piloto en esa institución, ellos inmediatamente fueron y trajeron todos los desayunos
y le dieron de comer a todos los soldados. Yo estaba muy feliz en hacerlo porque a veces no es tan fácil ser soldado. A veces te mandan a hacer cosas y tú no tienes alternativa y a veces te vas sin comer y sufres frío. Es la vida de un soldado, ¿verdad? Entonces, comieron, esperábamos la respuesta. Yo miraba mi reloj, ¿sabe, capitán? Tengo un vuelo. Recibí un telegrama esta mañana que hay un paciente moribundo que tengo que recoger y llevarlo al hospital. Por favor, si podría apurarse. Bueno, con el general no se le puede apurar, perdona, disculpe usted. Pasó como media hora. Por favor, capitán, estoy un poco apurado. Tengo este paciente para recoger y tengo todo el día lleno de vuelos. Bueno, por fin parece que hablaron con el general. Y llegó la orden. Lleven a la avioneta y el capitán a una pista, y la pista que me dijeron era abandonada. Y le dije, mira, eso no suena bien. ¿Cómo me van a llevar a una pista abandonada? Si el general quiere ver todo, vamos a la pista comercial. Ahí él puede revisar los documentos si quiere. No, a una pista abandonada. Ah, no. Algo anda mal aquí. Y ocurre que de vez en cuando, en ciertos lugares, y como a veces bien se sabe en cada país, hay influencias que a veces aún en el gobierno se encuentra que hay cosas irregulares. Y me parecía que esto era definitivamente una cosa muy irregular. Porque ocurre que yo sabía que hace unos meses atrás habían desaparecido 2 avionetas de iglesias evangélicas. Habían desaparecido y lo declararon robado. Simplemente no aparecieron en el aeropuerto en la mañana. Y se descubrieron después que esas avionetas estaban en el servicio militar. Estaban con otra pintura, otra matrícula, pero eran las mismas 2 avionetas robadas. Entonces, muchos saben, los que viven en el sur de México, que a veces cosas irregulares pasan así lejos de casa, por decir. Entonces yo no estaba muy feliz, entonces yo reclamé, pero el soldado sacó su metralleta y me dijo, súbase, capitán, al avión. ¿Qué hace uno con eso? Me subí al avión. Entré al avión y subieron, el director, el profesor también se subió, y antes de arrancar el motor le dije, mira, es siempre mi costumbre, en todo vuelo, ya tengo años volando, y antes de cada vuelo siempre tengo una palabra de oración. Por favor, sáquense las gorras y cierren sus ojos. Sí. Muy buena gente, muy religiosa. Yo oré, le pedí al Señor que nos proteja en el viaje, que Él dirija todo y que por favor al capitán que estaba atrás y el sargento que los cuide también y que nos haga llegar sano y salvo a nuestro destino. Yo estaba seguro que ellos también querían llegar sano y salvo. Salimos de vuelo, despegué y cuando di la vuelta por encima del hospital, miré para abajo a mi casa y me di cuenta que mi señora iba a sufrir angustia porque ella no sabía dónde íbamos y yo no sabía si yo iba a volver. Dimos la vuelta y nos fuimos rumbo a la pista. Llegando allá, a esa pista, ahí estaban los carros militares. Nos bajamos del avión, inmediatamente nos esposaron y nos vendaron y nos pusieron contra una pared con la metralleta y empezaron a revisar el avión. Todo estaba en orden, obviamente ese avión había estado trabajando 15 años allí en servicio de la salud del estado de Chiapas. Entonces yo no tenía ningún miedo de que haya algo irregular con nosotros. El problema es qué iban a hacer ellos. Si se mueven, dispárales. Estábamos parados contra la pared, pasó como una media hora, después nos metieron en la camioneta y nos llevaron a una base militar. Nos empezaron a interrogar, primero a mí y después al profesor 1 hora, y después a él otra hora, pues a mí 1 hora. Yo no entendía qué estaba pasando porque como todo había estado en orden, todos los documentos en orden, todo había estado trabajando con ese hospital, había hecho una labor muy increíble, muy buena en el sur de Chiapas, con las zonas indígenas, con las zonas pobres. Cada 6 meses llegaba un equipo de odontólogos de Loma Linda, la universidad en California, y hacían trabajo, y a los otros 6 meses llegaba un equipo de médicos y se repartían en todas las poblaciones, hacían trabajo odontológico, trabajo médico, y los que necesitaban cirugía se les traía gratis al hospital, allí se les hacía la cirugía y se les otra vez llevaba a su pueblo. Así que era una obra muy hermosa.
Sin embargo, Señor, ¿qué está pasando? Yo no entiendo. Estaban tomando algunos testimonios allí, estaban escribiendo con la máquina, nos hacían muchas preguntas y después de unas 4 horas pararon, nos sacaron las vendas y nos dijeron, es momento de almorzar. ¿Ustedes dan de almorzar a sus detenidos? Bueno, no es nuestra costumbre. A veces ni le damos agua. A veces por 2 o 3 días no toman y no comen. Pero con usted es diferente, dijo el capitán. Usted es buena gente. Usted nos dio desayuno esta mañana, lo menos que podemos hacer es darle almuerzo. ¡Ja! Qué bueno que le di desayuno. Ya empecé a sentir, dice, cuando dice la palabra de Dios, tirad tu pan sobre las aguas y después de muchos días se te va a volver. Bueno, me iban a traer un sándwich de pollo. Le dije, no sería tan amable soy vegetariano, un sándwich de huevo, por favor. No es problema. No es problema, capitán. Me trajeron un sándwich de huevo y empezamos a comer y me recordé que yo tenía algo en el bolsillo y dije, ay, es una lista con todos los nombres de todos los obreros en la Unión, con sus direcciones y sus teléfonos. Y ocurre que ha pasado en el pasado, anteriormente en México, que a veces han ido de casa en casa, o algunas personas, y le han puesto cosas en su casa, le han puesto cosas ilegales y después han denunciado y la otra persona inocentemente cae en una trampa. Yo conocí de un anciano que estaba haciendo obra evangelística y alguien le plantó una plantita de marihuana y después lo denunciaron. Él nunca supo porque no cortaba su pasto. Y por esa plantita él estuvo en la cárcel. Entonces yo dije, mejor sería hacer desaparecer este papel. ¿Qué hago? Y se me ocurrió, lo saqué de mi bolsillo, lo metí en mi sándwich y me lo comí. Un poco duro para comer, pero por fin, cuando terminé de comerlo, dije, por lo menos no tengo que preocuparme de esa lista. Terminamos de comer, nos vendaron y la interrogación continuó toda la tarde, hasta más o menos las 6 de la tarde. Después nos metieron en unas camionetas y nos llevaron como 6 horas pasando las montañas al otro lado de la montaña toda la noche. Viajando, bueno, salimos a las 6, pero paramos un rato y llegamos a las 2, 3 de la mañana. Pero lo interesante fue que justamente cuando estábamos yendo por la ruta, teníamos que pasar apenas a unos 2 kilómetros del hospital. Y cuando yo estaba pasando por esa población, me sentí como José. Dice el Espíritu de Profecía que José, cuando fue vendido como esclavo a Egipto, él pasó muy cerca de donde vivía su padre y él podía ver las colinas donde él se había criado. Y en esas colinas, abajo de las colinas vivía su padre y él fue llevado a la esclavitud de Egipto y le fue muy difícil pasar cerca y ver que su padre estaba allí y no sabía que él iba a ser esclavo. En mi caso, yo pasé a pocos kilómetros de la casa sin que mi familia sepa nada. Y pasamos a más o menos medianoche y sentí, Señor, qué pena que yo no puedo comunicarle a mi familia lo que está pasando para que ellos por lo menos sepan y oren. Bueno, llegamos a las 2, 3 de la mañana, llegamos a una base militar. Allí el capitán nos llevó, durante ese viaje empezó a llover y durante ese viaje hizo bastante frío porque el viento y la lluvia, nosotros estábamos así temblando. Yo no soy tan gordo como para protegerme del frío. Entonces yo tenía más frío que el profesor y el soldado